Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. En este vídeo de hoy volvemos a rescatar esta serie de vídeos sobre educación filosófica, un reto ético, que llevamos ya desde hace bastante tiempo compartiendo con nuestros amigos. Y en este caso concreto proponemos como nuevo reto ético la sensibilidad ecológica. Es verdad que cuando hablamos de la educación filosófica o de la filosofía como pedagogía o como tarea filosófica, se trata básicamente de intentar concienciar sobre algunos temas que consideramos que son de vital importancia para los individuos, individualmente considerados, valga la redundancia, he querido decir para los ciudadanos como individuos, pero también para la sociedad, ¿no? Como grupo, para todos nosotros en tanto grupo social. Y hemos estado viendo alternativas a la economía del sistema, hemos estado viendo propuestas de comercio justo, hemos estado viendo una serie de cuestiones que, por supuesto, también eran bastante importantes, pero quizás el tema ecológico adquiera una importancia radical en tanto en cuanto los procesos que van contra el medio ambiente no tienen marcha atrás. Si nosotros decidimos no hacer caso de las propuestas del comercio justo o de las formas alternativas de organizar la economía o de las finanzas alternativas, etcétera, todo eso podría tener, y tiene de hecho, una capacidad o una posibilidad de corrección futura. Nosotros podemos, por ejemplo, no estar de acuerdo con o no aceptar propuestas de comercio justo ahora, pero las podemos aceptar el mes que viene o el año que viene, o proponer otras alternativas. Sería simplemente una cuestión en la que a lo mejor está más o menos en juego nuestra capacidad solidaria o de empatía con las personas que están explotadas por reglas injustas del comercio internacional, etcétera. Pero no es algo, diríamos, irreversible. Sin embargo, el no querer afrontar el problema del medio ambiente y el no querer afrontar el problema ecológico sí es una cuestión que puede tener consecuencias nefastas. No ya es que lo digan, que lo dicen los científicos y la cantidad de expertos que han probado y comprobado y demostrado por activa y por pasiva los devastadores efectos del cambio climático y de la contaminación. Es que a nada que incluso miremos otras cuestiones, diríamos, paralelas que no tienen que ver directamente con la cuestión ecológica, como tema de la salud, de la sanidad pública, del estrés ambiental, hay muchísimas cosas que tienen que ver directamente con el problema del medio ambiente, aunque no nos parezca de modo explícito. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy tonto. En la actualidad mucha gente se ha dado cuenta ya de que en la actualidad parece ser hay más problemas de esterilidad que antes. Es decir, antes no había tantísima gente con deseos de ser padre o madre y teniendo problemas biológicos para hacerlo. Había más facilidad, ¿no?, que para lograrlo. Y ahora pues hay muchos casos, muchos casos de parejas que buscan hijos y no pueden tenerlos, ¿no? Y una de las cosas fundamentales es el aumento de la esterilidad masculina. Y cuando los expertos en el tema, sobre todo biólogos y médicos, han investigado un poco la cuestión, han concluido que se ha perdido mucha calidad en el esperma masculino y una de las razones fundamentales es el aumento de la contaminación. Es verdad, no sería cierto si lo reducimos todo a eso, estaríamos mintiendo. ¿No? Es verdad que no es la única. También está el aumento del estrés, la pérdida de calidad en la alimentación, que cada vez se come más comida rápida, comida basura, comida industrial y procesada, todas esas cosas influyen. Pero uno de los rasgos fundamentales también que han señalado los expertos en este tema es la contaminación. Y claro, en principio, hablar de la esterilidad o hablar del deseo frustrado de tener hijos, en principio no tiene nada que ver con la cuestión ecológica, no de modo explícito, pero bueno, sí de modo implícito. Al final no deja de ser una consecuencia directa también del aire que respiramos, del agua que bebemos, del ruido que soportamos, etcétera, 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 porque a su vez todo esto también influye en el aumento del estrés, que también es causa de esterilidad. Pero bueno, esto no era más que un ejemplo, ¿no? Que el árbol no nos impida ver el bosque. Lo cierto es que lo importante, como dice la misma ecología, que no ya el ecologismo, sino la ecología, cuando a la tierra se la maltrata, la tierra se venga.
Y yo sé que hay gente que niega el cambio climático y bueno, ya sabemos todos que el negacionismo estará siempre presente en la sociedad como todo tipo de, bueno, todo un enorme surtido, un enorme elenco de teorías conspiranoicas de todo cuño y de todo gusto y sabor. Y bueno, y también hay gente que niega los informes científicos, que niega todas las conclusiones a las que los principales expertos a nivel mundial han llegado y que incluso acusan, cosa que se hace mucho cuando nos gusta algo, de montar un chiringuito en el tema del cambio climático. Entonces no es un chiringuito, porque aquí todo lo que no nos gusta oír es un chiringuito para sacar dinero. Fíjense que además esto es de una paradoja brutal porque, por ejemplo, el expolio ecológico al que someten las grandes corporaciones multinacionales al medio ambiente, no se les ocurre decir que esto sí que es un chiringuito, es para ganar dinero, ¿no? En fin, no hace falta que pongamos ejemplos, porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Desde la deforestación masiva, la tala progresiva del Amazonas, que no olvidemos que es el pulmón del planeta, el vertido de residuos tóxicos en los mares y en los ríos, la contaminación del monóxido de carbono en el aire, en fin, la progresiva o el progresivo aumento del agujero de la capa de ozono, la deforestación de los fondos marinos, el crecimiento de la temperatura terrestre, todas estas cosas que son datos absolutamente innegables y que tienen muchísimo que ver con el coste ecológico de la superproducción de las grandes corporaciones, que esa me da a mí la impresión de que sí que ganan dinero, ¿no? Pasa que no solemos ir utilizando el término chiringuito, pero casualmente se usa la palabra chiringuito para denunciar a los movimientos sociales y a los científicos que explican y conciencian acerca del cambio climático. Pero siendo cierto que el cambio climático es una cuestión más reciente, lo que no es reciente es la relación del hombre con la naturaleza y con el medio ambiente, y el hecho de que cuando maltratamos al medio ambiente y a la naturaleza, ésta se venga, y se venga de forma además inmisericordia. La cuestión de la reflexión ética aquí, o de la educación filosófica enfocada hacia una reflexión ética o hacia un compromiso ético, es el tomar conciencia en dos líneas, la positiva y la negativa, de en qué medida todos nosotros, en tanto ciudadanos, en tanto habitantes del planeta y habitantes de nuestra querida Tierra, podemos y debemos ser conscientes del lugar que nos ocupa, como digo, desde dos frentes, positivo y negativo. Desde la vía negativa, no contribuyendo a la contaminación. Es decir, que hay montones de cosas que además no cuestan ningún trabajo. Yo quiero concluir al final también con un pequeño apéndice sobre el tema de el punto medio, como ya dijeran Aristóteles y el Buda Sakyamuni, el punto medio entre los extremos a la hora de plantearnos nuestras opciones, proyectos y compromisos morales. Hablaremos de eso al final. Pero decía, por un lado, desde la vía negativa, plantearnos el no contaminar, o el intentar contaminar menos, contaminar lo menos posible. Esa es la vía negativa. Y la vía positiva, pues el que nuestro modo de estar en la vida, en la sociedad, en la naturaleza, pues pueda contribuir a salvarla, a protegerla, a cuidarla y a amarla y a quererla como la casa de todos que es. En fin, pues desde la triple R, tan popular, ¿no?, en los movimientos ecologistas, reducir, reutilizar y reciclar, hasta, pues eso, relacionarlo también con cuestiones que tienen que ver con nuestro propio proyecto vital. Por ejemplo, cuando nos planteamos el tema de reducir como una toma de conciencia acerca de nuestro modo de estar en la sociedad de consumo, es posible que si nosotros vemos las cosas desde la prohibición o desde una especie como de ascética de lo prohibido, de lo que no se debe hacer, cosa que se ha estado viviendo durante siglos, quizás por influencia de ciertas maneras, yo creo, erróneas de concebir la religión, ¿no?, desde la prohibición y desde el miedo, visto así resulta poco seductor y resulta poco atrayente para el hombre de hoy, y mucho menos incluso como una opción filosófica, ¿no?, el convertir la filosofía o la reflexión o la concienciación de cuestiones importantes en una especie de moralina. Visto así, no. Pero si lo conectamos con cuestiones que tienen que ver con nuestro fondo vital y existencial, como el qué soy o el que en dónde quiero o hacia dónde quiero caminar,
más hacia el ser o hacia el tener, pero desde una reflexión que sea exclusivamente personal, individual y libre, ¿eh? No porque nadie desde fuera venga a decirme a mí lo que tengo que hacer con mi vida, sino porque yo me pueda plantear a lo mejor, si es de mi interés, si a lo mejor el sentido de la existencia en la que estoy o que soy puede tener más que ver con el consumo y con la apropiación de cosas, o a lo mejor no, más bien con lo contrario, con la de la desapropiación o el centrarnos más en el ser que en el tener. Visto esto desde una perspectiva de crecimiento personal, desde una perspectiva de profundización en lo que soy, en mi propio ser, pues a lo mejor la reducción del consumismo no lo planteamos como una moralina o como una imposición heterónoma que viene de alguien de fuera o de cualquier precepto que nos quieran imponer, sino como una opción por intentar jerarquizar en mi vida lo más importante. Y ha de ser cada uno en su fuero interno el que se dé cuenta de que efectivamente el dedicarse a acumular o el tener más o la obsesión por cambiar de propiedades, de estar la moda, todo esto, sin ningún límite que tenga que ver o sea, ningún límite ecológico, pues a lo mejor es una opción errónea. Pero esto tiene que ser, repito, una decisión y una toma de postura absolutamente individual, voluntaria y libre. Y así lo veríamos todo. Es decir, por ejemplo, cuando en el tema del resumir o en el tema de reutilizar las cosas en vez de añadir cosas nuevas, o en el tema del reciclaje, por ejemplo, pues a lo mejor optar por modos de organización de nuestros espacios, de nuestros tiempos más sencillos, más amplios, que contribuyan más a la paz, a la serenidad y no al estrés. También el recargo, incluso el recargo de objetos. Hay casas que entras y están tan llenas de cosas que no te puedes ni mover. Producen hasta un poco de intranquilidad, de desasosiego. Pues a lo mejor conectar la paz interior con la libertad de movimiento, con la sencillez, con la simplicidad, con aquello que nos haga mirar hacia cosas a lo mejor más profundas o más trascendentales que el mero hecho de acumular, de consumir o de gastar. Luego está también el tema de plantearnos como una posible opción pues ganar un poco en algo de más sobriedad. Una cosa es la higiene, que es necesaria, incluso el efecto de relajación de una ducha, por ejemplo, y otra cosa es llevarse media hora debajo de la ducha, escuchando música. Sí, yo ya sé que el gran gasto, la mayoría del gasto de agua es con fines industriales, ya lo sé, pero somos muchos millones de usuarios los que gastamos agua a diario. Pues no es lo mismo lavarse los dientes dejando el grifo abierto 3 o 4 minutos que ponerse un vaso de agua y enjuagarse la boca con él. No sé, son pequeños detalles. No es lo mismo utilizar un desodorante de aerosol que utilizarlo de rolón o de crema. Es decir, que hay muchas opciones en las que nosotros podemos contribuir a defender nuestra casa común y a amar la madre tierra de la que hemos salido y a la que volveremos, porque además no somos independientes de la madre tierra. No podemos, de hecho, sobrevivir ni individual ni como género humano sin la madre tierra, sin nuestro planeta. Y por último, lo que iba a decir antes, que el planteamiento del término medio como virtud que decían Aristóteles y el Buda, muchas veces podemos caer en el error de pensar que si no asumimos un compromiso absolutamente radical o extremo o heroico o mártir o martirial, pues entonces no sirve a hacer nada, ¿no? Pues para quedarnos a medio, pues para eso no hago nada. El moverse un poco entre el todo y la nada yo creo que es un error del que ya, como digo, nos previnieron en su momento Aristóteles y Buda, entre otros, pero que siempre, pues entre ser coherente siempre o tener un compromiso radical o actuar de forma coherente con lo que sería un compromiso ecológico, siempre, el 100% de las veces y siempre bien, entre eso y no hacer nada o contribuir vía negativa a la contaminación del medio ambiente, siempre puede haber puntos intermedios, ¿no? Pues en la medida de lo posible, cada vez que me acuerde, cada vez que pueda, pues si no puedo hacerlo en todo, hacerlo en parte. Si no quiero asumir todos los compromisos, pues asumir alguno. Pero siempre mejor hacer algo que no hacer nada. Cualquier poquita cosa que aportemos, cualquier grano de arena que aportemos, siempre será positivo y siempre será agradecido, no solo por la naturaleza, no solo por nuestro planeta, sino también por las generaciones que nos van a suceder después. Es decir, como yo he dicho tantas veces y lo sigo diciendo, se trata de sumar y no de restar. Sumar siempre es bueno.
Bueno, pues lo dejamos aquí hoy y nada, como siempre, si os ha gustado podéis compartirlo y espero que así sea. Y mientras tanto, pues nos vemos aquí la próxima semana. Un abrazo muy fuerte a todos y todas.